Vestía con pulcritud su uniforme militar, exhibía con orgullo su credencial oficial y en todo momento actuó con el respeto y la disciplina que le exigía su rango. Por eso, cuando dos policías decidieron esposarla en plena vía pública, la pregunta no fue si había hecho algo mal, sino por qué lo hicieron. La respuesta a esa pregunta desató una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. En la mañana había comenzado como tantas otras en las afueras de Tucson, Arizona. El cielo, teñido de un gris tenue por la niebla matutina, apenas dejaba entrever el sol que se esforzaba por abrirse paso entre las nubes. Eran las 7:34 cuando la sargento Isabel Mendoza, reservista del Ejército de los Estados Unidos, desde hacía más de una década, condujo su Toyota RAV4 VR de oliva de 2014 por el tramo habitual de la carretera estatal. Sabía de memoria cada curva y cada irregularidad del asfalto que serpenteaba desde su barrio hacia la base aérea Davis Mountain, donde le esperaban 2 intensos días de entrenamiento. A pesar de que no amaba las jornadas de fin de semana en servicio, tampoco las rechazaba. Era parte del compromiso que había asumido, una parte integral de su rutina, de su identidad. Esa mañana aún no había tomado desayuno y el indicador de gasolina estaba peligrosamente cerca del mínimo, así que decidió detenerse en una estación de servicio Sinclair ubicada sobre la avenida Nogales, detrás de una hilera de locales cerrados y un modesto Dollar General. El lugar no era precisamente céntrico ni elegante, pero Isabel lo conocía y nunca había tenido problemas allí. Llevaba puesto su uniforme de camuflaje, perfectamente planchado, las botas limpias y bien ajustadas. La insignia con su nombre y rango destacaban en su pecho y su bolsa táctica descansaba ordenadamente en el asiento trasero, lista desde la noche anterior. Cada acción de aquella mañana estaba marcada por el mismo sentido de disciplina que había cultivado desde que ingresó a la reserva. No era su único mundo, pero era el que la había ayudado a mantenerse firme cuando la vida tambaleaba al bajar del vehículo. Deslizó su tarjeta en el surtidor y eligió gasolina regular. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, preguntando cómo se sentía antes del entrenamiento. Isabel sonrió con ternura, como lo hacía cada vez que leía sus palabras. Le respondió rápidamente, abrió una barra de proteínas y mordió un trozo. Mientras el tanque comenzaba a llenarse, prestó atención a la SUV blanca, que se detuvo 2 bombas más allá. Al principio, dentro del vehículo estaban 2 policías de una localidad cercana. El conductor era un hombre fornido, de complexión pesada, oculto tras gafas de sol reflejantes, con una expresión imperturbable, azul. Un joven de rostro anguloso y corte de cabello militar observaba el entorno con una energía impaciente. El más joven señaló hacia Isabel y murmuró algo al otro, quien se limitó a encogerse de hombros, sin expresión, justo cuando Isabel terminaba de colocar la boquilla en su sitio. Escuchó una voz masculina a su espalda. «Disculpe, señora», dijo el joven oficial. Ella se dio vuelta, sin preocupación. «¿Sí, oficial? ¿Podría alejarse del vehículo, por favor?». La pregunta, aunque cortés, llevaba un tono que no le gustó. Había una dureza, una frialdad que no parecía justificada. «¿Hay algún problema?», preguntó con cautela. «¿Puede hacerlo ahora?», insistió. Sin esperar explicación, Ana Isabel notó la tensión en el ambiente. Mantuvo las manos visibles mientras daba un paso atrás. El oficial mayor se posicionó en silencio al costado, sin decir palabra, sin hacer contacto visual. El joven se acercó con determinación. «¿Tiene alguna identificación?». «Claro que sí», respondió ella, extrayendo con lentitud sus documentos del bolsillo del uniforme. «Me dirijo a la base. Soy reservista del ejército». Le mostró su credencial militar con una mano y su licencia de conducir con la otra. El policía apenas les echó un vistazo. «Este uniforme no es un disfraz», añadió Isabel con firmeza contenida. «¿Y quién dijo que lo era?», respondió él con una sonrisa ladeada. «Recibimos una denuncia de alguien merodeando sospechosamente por esta área. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Ella no respondió. Solo giró levemente la mirada hacia el oficial mayor, buscando una pizca de racionalidad. No la encontró. «¿Está segura de que esta credencial es auténtica?», preguntó el joven. Sin ocultar la insinuación, Ana Isabel respiró hondo. Sentía su estómago tensarse. «¿Cree que estoy suplantando a un militar?». «Sí». No hubo respuesta. «Dislavuta», ordenó entonces. «¿Me está arrestando?». Él alzó la voz con brusquedad. «Le he dado una orden». Gire manos detrás de la espalda.
El oficial Mayo R. asintió sin emoción. Una señal muda de que obedecieran. Isabel apretó los dientes, pero se giró lentamente. Están cometiendo un grave error, dijo, con los labios tensos, y les va a costar caro. Sintió como sus muñecas eran apresadas con fuerza innecesaria. Las esposas se cerraron con un clic agudo y doloroso. No dijo nada, pero sus ojos brillaban de indignación. Hombre al otro lado del estacionamiento gritó: «Oiga, ¿qué hacen? Ella es militar». «Alias», gruñó el oficial más joven, empero Isabel ya no pensaba en la multitud que se acumulaba, ni en los celulares grabando, ni en los rostros indignados. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, en la llamada que haría en cuanto pudiera en el interior. Del patrullero olía a plástico barato y transpiración vieja. Cuando la puerta se cerró con ese golpe hueco y definitivo, sintió que el mundo exterior quedaba atrás. Mantuvo la espalda recta. Su nombre estaba torcido sobre su pecho por la forma brusca en que la habían sujetado. La placa reflejaba la luz tenue de la mañana. En el oficial joven daba vueltas alrededor de su vehículo, con la satisfacción arrogante de quien cree haber hecho una gran captura. El otro permanecía al volante. En silencio: «Quiero comunicarme con mi oficial al mando», declaró Isabel. «Fuerte y claro. Tendrá su llamada en la comisaría», respondió el joven, sin siquiera mirarla. «No es así como funciona». «¿Cómo?» «Personal militar en activo. Tengo derecho a contactar a mi base inmediatamente al ser detenida». Él se giró. «Está siendo retenida por presunta suplantación de identidad militar y un delito federal. No discuta». «¿Y usted está encubriendo un acto de discriminación?», le espetó ella. «Lo sabe y le da igual. Nadie mencionó su raza», dijo él con sorna. «Usted vio mi identificación, vio mi placa, mi uniforme, mis placas militares en la ventana, pero me esposó igual». «¿Por qué?», no respondió. Se alejó afuera. Una pequeña multitud crecía. Varias personas grababan con sus teléfonos. Una mujer con uniforme de enfermería protestaba a gritos, exigiendo que se respetaran sus derechos. A Isabel se inclinó lo poco que le permitían las esposas. «¿Puedo usar mi teléfono o no?», preguntó. Mirándolo por el espejo retrovisor, el Mayo R. la observó un instante. Luego murmuró: «Hazlo rápido». Le dejó caer el celular en el regazo. Isabel, con destreza limitada, lo desbloqueó usando el pulgar. «Dos toques rápido». «Una llamada. Martínez. Alerta, coronel», dijo ella. «Me tienen esposada en una patrulla. Estación Sinclair, Avenida Nogales. Acusan suplantación. Once. Mis credenciales no las tomaron en cuenta». «¿Quién te detuvo?». «No dieron nombres». «A dos oficiales. Suburbio Blanco». «Estoy llamando al comando». «Quédate en línea». La llamada quedó abierta. El oficial Mayo R. la observaba con creciente incomodidad. «¿Era tu abogado?». Isabel lo ignoró. El más joven regresó, claramente inquieto. «Esto se está complicando», le dijo al Mayo R. «Ya hay videos en redes. Se nos está yendo de las manos». «¿Quién? ¿Es Carlos, tu novio?», le preguntó burlón. «Intente coronel Carlos Martínez, comandante logístico del 3er batallón. Pronto aprenderá bien su nombre». Ese golpe sí lo sintió. Su expresión se endureció. En las cámaras seguían grabando. Los claxones sonaban. La mujer con uniforme médico alzó la voz: «Es militar, imbéciles». Pero ya no había vuelta atrás en Carlos Martínez, nacido en El Paso y curtido por años de servicio en conflictos. Sabía cuando un incidente era más que un error. Dejó su café sin terminar, tomó su llavero y salió disparado de la oficina. Llamó al despacho en el camino. «Aquí, coronel Martínez. Necesito ubicación de los oficiales Burke y Robinson. Han detenido a una sargento mía en uniforme. Sospecha de suplantación». No es una solicitud estándar, es una exigencia formal a la línea. Enmudeció. Alguien al otro lado balbuceó: «Verificaremos. Le informaremos en breve». «Tienen 2 minutos», dijo el coronel con voz cortante. «Y sugiero que no los desperdicien». La segunda llamada que hizo el coronel. Carlos Herrera no fue a un superior ni a un subordinado. Fue directa a un viejo conocido de confianza en el ayuntamiento de Tucson, un funcionario de seguridad civil, con acceso a las redes de vigilancia urbana. Su tono no dejaba lugar a rodeos. «Necesito que verifiques de inmediato si hay una patrulla detenida cerca de la estación Sinclair, sobre la avenida Nogales», dijo con voz grave. «Activa las cámaras de tráfico en ese tramo. Quiero confirmación visual ya mismo al otro lado». La respuesta fue inmediata. Entendieron que no se trataba de una simple petición. Mientras tanto, al interior de la patrulla, la sargento Isabel Mendoza continuaba sentada,
inmóvil. El asiento trasero, recubierto de un vinilo pegajoso y desgastado, no le ofrecía ningún tipo de confort. Su respiración era controlada, pero su mirada era una mezcla de indignación y determinación. A pesar de las esposas que apretaban aún sus muñecas, la llamada con el coronel seguía activa. No había cortado la línea a propósito. Quería que alguien siguiera escuchando, que alguien supiera. ¿Estás conmigo todavía?, preguntó nuevamente Carlos. Su voz sonaba firme, anclada en el temple del que ha liderado en combate y negociado en oficinas de gobierno. «Sigo aquí», respondió Isabel, en voz baja pero clara. «Cada vez llega más gente. Hay personas grabando, hay tensión a mucha. Entonces no te muevas. Quédate donde estás. No hables más. Deja que ellos mismos se hundan». Ana Isabel miró por la ventana a su derecha. El oficial joven, el mismo que había ignorado su documentación, caminaba de un lado a otro, nervioso, sujetando su radio con fuerza. «Despacho, tenemos situación en desarrollo», decía él tratando de sonar. «Control, interferencia de civiles. Solicito apoyo adicional en la estación». Sinclair en Isabel no pudo evitar una risa amarga. «¿Refuerzos contra una mujer esposada?» El comentario no fue bien recibido. «Debería tener más cuidado con lo que dice», espetó el joven oficial, con tono amenazante. «¿O qué? ¿Va a apretarme más las esposas?», replicó ella, sin alzar la voz, pero con una mirada que desafiaba a Anne desde el asiento delantero. El oficial más veterano intervino por primera vez desde que la situación había escalado. «No se está haciendo ningún favor a sí misma». Señora Isabel lo miró con frialdad. «No estoy aquí para suavizar lo que han hecho. No estoy interesada en hacer que se sientan mejor por una mala decisión». La voz del coronel Herrera volvió a sonar con fuerza a través del altavoz del teléfono. «Están tratando de cubrirse. Lo sé porque tengo 3 llamadas en paralelo. En este momento una con la Oficina de Asuntos Públicos, otra con el abogado de la ciudad y otra con la base. El video ya está en las redes. Esto está escalando, y rápido, Anne». En ese momento, el mundo exterior cambió en un clip de 90 segundos. Acababa de ser publicado en Ex Antis Tweet. Mostraba a Isabel siendo esposada sin resistencia mientras explicaba quién era. El contraste entre su tono sereno y la actitud agresiva del oficial era evidente. Para cuando terminaron de ponerle las esposas, miles de personas ya habían visto el video. En menos de media hora, periodistas locales comenzaron a retuitearlo con comentarios de asombro e indignación en una pequeña sala de redacción del diario El Sol de Tucson. La joven editora Marisa López lo vio mientras buscaba tendencias locales. Su reacción fue instantánea. Reprodujo el clip, frunció el ceño y luego tomó el teléfono. «Tenemos algo importante en Nogales y Sinclair. Una mujer militar esposada, en uniforme. Voy a ir al lugar. Veré si puedo conseguir declaraciones en el sitio». Mientras tanto, la gasolinera se había convertido en una escena inesperada. Más vehículos llegaban, pero nadie se marchaba. La multitud comenzaba a formar una especie de semicírculo discreto alrededor de la patrulla y el vehículo de Isabel. Algunas personas hablaban en voz baja, otras grababan todo con sus teléfonos. Una mujer con una sudadera roja levantó su celular y gritó: «Tengo todo grabado». «Ella les dijo que era militar». El joven oficial miró finalmente a su compañero, visiblemente tenso. «Nos apresuramos. Deberíamos haber verificado todo bien. La fastidiamos, pero ya no hay vuelta atrás». Ana Isabel giró lentamente la cabeza desde el interior del coche patrulla. «¿Todavía creen que llevo este uniforme para jugar a los soldados?». Sus palabras fueron un disparo silencioso. El silencio que se hizo a continuación fue ensordecedor. Fue entonces cuando un nuevo vehículo policial ingresó lentamente al estacionamiento. Un coche gris oscuro con el logo del departamento en la puerta. Descendió un hombre de mediana edad, piel trigueña, rostro severo, con el cabello al ras. Su uniforme estaba impecable. Era el teniente Ricardo Domínguez. No se dirigió a la multitud, no miró a los testigos, ni a los celulares. Fue directamente a la patrulla donde Isabel seguía detenida. Tocó suavemente la ventana. «Sargento Mendoza», dijo, sin rodeos. En ella levantó la mirada, confundida. «Soy el teniente Domínguez. Ya he hablado con el coronel Herrera y he revisado. Elmer, esto se está corrigiendo ahora mismo». Anne, sin más palabras, abrió la puerta trasera y con movimientos lentos y cuidadosos le retiró las esposas. Isabel bajó las manos, visiblemente adolorida, pero mantuvo la compostura. «En nombre de este departamento», añadió él, con tono formal,
Le ofrezco una disculpa a Isabel. No respondió al instante. Se puso de pie con calma, se frotó las muñecas y se giró hacia los dos oficiales que la habían esposado. No lo solo lamentan que los hayan descubierto, pero para ella, esa disculpa no era el cierre. Era apenas el prólogo de lo que vendrían. Cuando el coronel Herrera llegó a la escena minutos más tarde, encontró a Isabel aún al lado de su vehículo, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Su bolso táctico seguía en el asiento trasero y la bomba de gasolina ya no funcionaba. Pero ella no se había movido. Carlos salió de su camioneta sin decir nada. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un leve gesto con la cabeza, una señal de respeto. ¿Estás bien?, preguntó, al fin, con suavidad. Sí, solo estoy furiosa. En la acera opuesta, Marisa López apuntaba su micrófono hacia una mujer con uniforme médico. Ella, con emoción aún agitada, le mostraron las esposas mientras vestía su uniforme militar. Tenía credencial, se los dije, y aún así la tiraron contra su propio coche. El clip original superó las 60.000 reproducciones en apenas 2 horas. Para el mediodía, ya eran más de 180.000. Los comentarios no dejaban lugar a dudas. ¿Cómo puede seguir pasando esto? La Chinao, uniforme, y aún así no le creen. Que despidan a esos policías. San Carlos no perdió tiempo. Desde su teléfono envió un correo electrónico urgente a la Oficina de Supervisión Policial de Tucson. Adjuntó no solo los videos grabados por civiles, sino también las grabaciones de las cámaras corporales que ya había conseguido mediante sus conexiones. Citó al comandante de la base, al representante legal del gobierno municipal y al enlace militar con la ciudad. En las imágenes no mentían. Mostraban a Isabel calmada, presentando sus credenciales, haciendo preguntas con respeto e informando su estatus. Mostraban también cómo fue ignorada, esposada, sin advertencia, y posteriormente ridiculizada, peor aún en uno de los audios de la cámara corporal. Grabado segundos después de esposarla, se escuchaba al oficial joven preguntando: ¿tú crees que sea de esas veteranas falsas? Ya sabes, esas que aparecen todo el tiempo. Y el Mayo R respondió, entre risas: ¿real o no? Tenía actitud. Déjala que se enfríe un rato en el coche. Carlos pausó el video, miró fijamente la pantalla y murmuró: imbéciles. En esa misma tarde, en una reunión interna del departamento de policía, se ordenó que los oficiales involucrados, identificados como Burke y Robinson, fueran puestos en licencia administrativa, sujetos a investigación formal. El vocero del departamento sugirió emitir una disculpa pública de inmediato. El jefe de policía lo detuvo, demasiado pronto. Esperemos que SICOM no se ve a calmar, respondió uno de sus asesores. No esta vez, en la base, la noticia ya era tema de conversación. Los compañeros de Isabel, muchos de ellos con años de servicio, no estaban sorprendidos, solo profundamente decepcionados. Un cabo murmuró al pasar: tengo 15 años en uniforme, jamás me pusieron esposas. Me pregunto por qué. Ana Isabel, por su parte, no quería atención, rechazó entrevistas, ignoró llamadas desconocidas. No buscaba cámaras, solo Justicia. Carlos la llamó esa noche. ¿Segura de que no quieres hacer una declaración oficial? Está sentada en su sofá, aún en uniforme. No, Ann, el video ya habla por mí. Van a intentar pintarte como conflictiva. Que lo intenten, y lo intentaron. Robinson, uno de los policías, dio una declaración extraoficial a un medio local, afirmando que Isabel fue hostil desde el principio y que desobedeció instrucciones claras. Al día siguiente, nuevos videos desmintieron cada palabra. Ángulos más amplios, audio más nítido. Un Mayo R retirado de la Fuerza Aérea comentó en una entrevista televisiva: si esa mujer hubiera sido blanca, no habría ni una conversación sobre esposas. En el silencio del departamento de policía solo alimentaba la indignación, pero puertas adentro se fraguaban decisiones irreversibles para el viernes por la mañana. El incidente ya era portada en medios estatales y tema de tendencia nacional. Tischelers como reservista militar latina, esposada injustamente en uniforme. La cámara corporal lo confirma. Tucson exige respuestas. Las cámaras no mintieron, y esta vez el país las estaba viendo, lo que terminó por inclinar definitivamente. La balanza no fue solo el metraje viral, ni las protestas, ni las quejas formales. Fue algo más grave y contundente: la flagrante violación del protocolo que debía proteger a quienes sirven bajo uniforme. Los reglamentos internos del cuerpo policial
documentos que ambos agentes habían leído, firmado y jurado cumplir durante su formación inicial, establecían de forma clara cómo actuar ante la identificación militar. No había lugar para confusiones y, sin embargo, lo ignoraron a la omisión. Fue tan evidente que incluso sectores que normalmente evitaban posicionarse públicamente decidieron actuar. Diversas asociaciones vecinales, colectivos de derechos civiles y grupos de veteranos se presentaron esa misma semana frente al edificio del ayuntamiento de Tucson. Portaban pancartas escritas a mano con frases que se repetirían en redes, carteles, camisetas y medios de comunicación en esposada por servir, protección para el uniforme, justicia para la sargento Mendoza. Isabel Mendoza, sin quererlo, se había convertido en un nombre conocido. Estaba en las noticias, en las conversaciones familiares, en las reuniones escolares, no porque lo buscara, ni siquiera había ofrecido una declaración pública. Soon circulaba no por protagonismo, sino porque en ella la gente encontró un reflejo, una hija, una hermana, una colega, una ciudadana tratada injustamente a pesar, o tal vez, precisamente, por de haber hecho todo bien en una escuela secundaria. A menos de 3 kilómetros del incidente, una profesora de educación cívica, Graciela Méndez, detuvo su clase, abrió el video desde su proyector y dijo en voz alta: quiero que observen esto con atención, no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre, y más importante aún, por qué sigue ocurriendo. Mientras tanto, dentro de las oficinas centrales del Departamento de Policía, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. El jefe de policía, visiblemente agotado, escuchaba a su segundo al mando con creciente desesperación. Tenemos a todos los medios locales presionando. 2 cadenas nacionales ya se comunicaron. Esto no se va a detener. ¿Qué hacemos? ¿Los suspendemos ahora o esperamos a la revisión? Deberíamos haberlos despedido ayer, fue la respuesta seca del subdirector horas después. En una sala de conferencias pequeña y sin ventanas, los oficiales involucrados, Burke y Robinson, fueron llamados por separado. La decisión ya estaba tomada. El comunicado era directo. Está siendo suspendido sin sueldo de manera inmediata, a la espera de una resolución final por violaciones múltiples al reglamento interno, manejo indebido del procedimiento de identificación y conducta inapropiada. Durante el servicio, Burke intentó defenderse. Su argumento fue débil. Temí por mi seguridad. Pensé que podía representar una amenaza en un miembro de la Junta. Un teniente veterano con 30 años de servicio. Lo interrumpió. Estaba desarmada, en uniforme, con credenciales visibles, y aún así decidieron esposarla. Robinson no argumentó. Neida se sentó en silencio, bajó la cabeza y firmó el documento en la noticia del despido de ambos oficiales. No tardó en difundirse. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo celebraron, otros lo consideraron insuficiente o demasiado tardío. Un pequeño sector defendió la actuación de los policías, aduciendo que respondieron a una llamada y siguieron procedimientos bajo presión. Pero la mayoría de los ciudadanos lo interpretó como lo que fue un grave error que, al fin, tuvo consecuencias visibles esa noche. En las afueras de la base de reservas de Davis-Monthan, un grupo de veteranos se reunió en silencio. No hubo discursos, ni cánticos, ni proclamas, solo velas encendidas, rostros serios y un cartel sostenido por un excombatiente con las mangas del uniforme deshilachadas que decía: no, sabemos por qué ella resistió. ¿Y ustedes? La respuesta a la pregunta que todos murmuraban en privado seguía en el aire. ¿Y ahora qué pasará con Isabel? ¿Y qué sucederá la próxima vez que sea otra persona? Isabel estaba sentada al borde de su cama, las manos entrelazadas sobre las rodillas, la mirada perdida en un punto invisible. Había pasado casi una semana desde aquel día en la estación de gasolina. Se había tomado solo un día libre del entrenamiento. No quería que nadie pensara que no estaba bien, ni que la vieran como víctima, menos aún como mártir. En sus botas descansaban junto a la puerta, perfectamente limpias, los cordones metidos, el uniforme colgado en el armario era idéntico al que usaba el día del incidente, pero algo en él se sentía diferente, más pesado al alrededor del mediodía. Una hoja doblada por la mitad se deslizó bajo la puerta de su apartamento. No, sabrá ni membriz. Isabel la recogió del suelo. El texto estaba impreso en una fuente sobria, sin firma: Sargento Mendoza. En nombre del Departamento de Policía de Tucson, extendemos nuestras disculpas formales por los acontecimientos del día 12 de marzo. Una investigación interna ha confirmado que los oficiales Burke y Robinson
incurrieron en múltiples violaciones al protocolo. Ambos han sido cesados de sus funciones. Esta carta no puede borrar lo sucedido, pero representa el primer paso hacia el reconocimiento del error. No estaba firmada por el jefe de policía, solo su nombre impreso al pie. Para Isabel, eso decía más que cualquier disculpa verbal. Pocos días después, fue invitada a hablar ante el consejo del ayuntamiento en una sesión pública. Le ofrecieron el micrófono, esperando unas breves palabras. Ella declinó con cortesía. No sentía que les debiera nada. En lugar de eso, condujo hasta el centro comunitario de veteranos en Rancho del Sol. Allí, un grupo de reservistas retirados de distintas edades, orígenes y colores de piel, la recibieron con calidez. No querían una declaración. Solo conversers sentados alrededor de una mesa plegable con tazas de café oscuro y miradas atentas. Isabel habló con voz firme. Dijo que nunca buscó protagonismo, que aquella mañana solo quería repostar gasolina, responder un mensaje de su madre, llegar puntual a su entrenamiento, y que aún así, por cómo la miraron, cómo ignoraron sus credenciales, su uniforme y su voz, todo se desvió. No estoy aquí porque esté enfadada, dijo, mirando a todos. Estoy aquí porque sé que hay jóvenes observando. Why no permitir que crean que quedarse callado es la única opción. Alguien aplaudió, luego otro. Isabel levantó la mano. Con respeto, no quiero aplausos. Quiero que esto cambie. Y el cambio, aunque pequeño, comenzó desde el ayuntamiento. Se emitieron nuevas directrices sobre cómo actuar al interactuar con personal militar. Se instauró un protocolo obligatorio de verificación de identidad. Todos los oficiales debían pasar por un curso intensivo de sensibilización sobre prejuicios raciales. Se creó un puesto de enlace permanente entre la policía municipal y la base militar, más cercana unas semanas después. La oficial Jimena Torres, una joven latina recién ascendida, envió un mensaje a través del nuevo canal interno de contacto en Sargento Mendoza. No estuve de turno ese día, pero vi el video más de 10 veces. Siento mucho cómo fue tratada. Estoy en esto porque quiero hacerlo bien. Gracias por no quedarse callada. Isabel leyó el mensaje 2 veces antes de reenviárselo a Carlos. Su respuesta fue una sola palabra: en progreso. Pero el progreso no deshace lo vivido. En su supermercado habitual, mientras revisaba las estanterías, escuchó a una mujer decirle en voz baja a su esposo: esa es la soldado de las noticias. Algunos la miraban con admiración, otros con distancia, como si hubiera perturbado algo que debía quedarse oculto. Isabel no reaccionó. Siguió caminando. En un sábado por la mañana, en una cafetería de barrio, se encontró con la mujer del uniforme médico que había hablado aquel día en la gasolinera. La mujer se le acercó, se presentó como Lucía Gutiérrez. Quería que lo supieras. No estabas sola. Yo vi todo y estoy contigo. Ana Isabel sonrió por primera vez en días. Gracias, Aneso. Eso sí importan. Carlos la visitó la semana siguiente. Compartieron una comida sencilla en el porche de su casa mientras el sol se perdía entre los árboles del vecindario. ¿Hiciste lo correcto?, le dijo él, limpiándose las manos con una servilleta. Yo no hice nada especial, respondió. Ella, exacto, asintió él. Eso es lo que lo hace poderoso. Ana Isabel miró la calle vacía y por primera vez en días respiró con alivio. Pero en lo profundo, sabía que esto no era solo sobre ella. Nunca lo había sido. No terminaba con una carta de disculpa, ni con el despido de 2 oficiales. Esas eran respuestas superficiales. El verdadero cambio se medía en conversaciones íntimas, en entrenamientos policiales renovados, en hogares donde los padres advertían a sus hijos que incluso con uniforme no siempre estás a salvo. En su vida volvió a la normalidad en entrenamientos, tareas cotidianas, cafés matutinos, pero algo en ella se había transformado. La miraban distinto, algunos con respeto, otros con resentimiento. No perdía el tiempo clasificando reacciones. El mensaje más importante llegó en forma de carta, en un sobre sin remitente, y Radi Daniela Vega, una joven de 19 años, recién enlistada, en la reserva. No sabía si esto era para mí. Sí, pensé que no encajaría, que me cuestionarían, pero te vi en ese video, tranquila, firme, digna, y supe que yo también podía. Gracias por usar ese uniforme con orgullo. Isabel sostuvo la carta largo rato entre sus manos. No se había propuesto inspirar a nadie. Solo quería mantener su dignidad. Pero tal vez eso es precisamente lo que define el coraje: no levantar la voz por aplausos, sino mantenerse de pie cuando alguien intenta borrarte y así
con una voz firme en el momento justo. Su historia no fue sobre confrontación ni revancha, fue sobre romper el silencio, y con eso lo cambió todo. Una sola llamada breve, serena y precisa, realizada en un instante de tensión, sin espacio para titubeos ni errores. Bastó ese acto, tan aparentemente simple, para poner en marcha un cambio que se sentiría mucho más allá de ese día. Fue esa decisión, calculada bajo presión, la que revirtió el curso de los hechos